Hasta ahora ustedes conocían y habían trabajado con funciones de este estilo, ¿sí? Se llaman funciones lineales. ¿Por qué? Porque la x está elevado al exponente 1. En el trabajo práctico anterior, ustedes lo que hicieron fue trabajar con funciones de este estilo, donde la x está elevada al cuadrado. Tienen una x elevada al cuadrado, una x, ¿sí?, que puede estar acompañado, ¿no?, de un numerito, de un coeficiente, y otro valor que como en la función lineal, es la ordenada al origen. Este estilo de funciones se llaman función cuadrática. ¿Sí? La forma genérica de escribir una función cuadrática es f de x igual a por x al cuadrado más bx más c, donde a es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, ¿sí? Es el coeficiente del término cuadrático. El b es el número que acompaña a la x, es el coeficiente del término lineal. Y el c es la ordenada al origen como en la función lineal. Ustedes en el trabajo práctico anterior lo que hicieron es graficar distintas funciones cuadráticas que yo les di, ¿sí? Hicieron la tablita de valores y pudieron obtener mediante la tablita de valores el gráfico, que les quedó algo así, ¿sí? En el primer caso tuvieron una curva de este estilo. Esta curva, algunos pusieron el resultado, se llama parábola, ¿sí? ¿Y qué condiciones tiene la parábola? La parábola tiene un eje de simetría, ¿sí?, que lo que hace ese eje de simetría es una recta perpendicular al eje X que corta, ¿sí?, a la parábola o la divide en dos partes simétricas. Y ese eje de simetría pasa, ¿sí?, por este punto, que este punto es el vértice. Es el único punto que no tiene simétrico. Si nosotros pensamos en el punto A y el punto B, que están graficados acá, que son los puntos donde la parábola corta el eje X, estos puntos son simétricos. ¿Por qué? Si pensamos en el eje, para acá nos corremos dos lugares y para acá nos corremos dos lugares, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en este punto, en el 3, ¿sí? ¿Sí? Este punto es el punto 3, 12. Y este punto, ¿sí?, es el menos 5, 12. Si nosotros pensamos en el eje, nos corrimos dos lugares para acá y dos cuadraditos para acá, ¿sí? Cuadraditos en el dibujo. Bueno, la parábola puede tener esta forma, ¿sí?, o esta otra forma. Nosotros vamos ahora a trabajar con este estilo de funciones. Bueno, este es el coeficiente principal, ¿sí? Este coeficiente principal tiene que ser siempre distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque si el coeficiente principal fuera 0, 0 por x cuadrado es 0, este término se anularía y me quedaría algo de este estilo. Y algo de este estilo es una función lineal. Bueno, ustedes pudieron completar, o sea, pudieron graficar en función de la tabla, pero no siempre van a tener una tablita de valores donde puedan obtener los puntos para poder graficar la parábola. Existen elementos que son importantes como para poder graficar la parábola. ¿Cuáles son los elementos? Y el vértice, ¿sí? El vértice, ¿cómo lo obtenemos? Dijimos que el vértice es el único punto que no tiene simétrico y que está a la misma distancia de estos dos puntos. Estos dos puntos, ¿sí?, los puntos donde la parábola corta el eje X, se llaman raíces. Entonces, ¿cómo podemos obtener las coordenadas de este vértice? Y decimos menos 3, o sea, una raíz, más la otra raíz sobre 2, ¿sí? ¿Por qué sobre 2? Porque ese es justito el punto medio. Para el ejemplo sería menos 3 más 1 sobre 2. Menos 3 más 1 es menos 2. Sobre 2 es menos 1. Si nosotros miramos, el eje de simetría pasa por el punto menos 1. Con eso obtenemos, ¿qué cosa? La coordenada en X. Pero este vértice,
tiene otra coordenada en Y, que en este caso es menos 4. ¿Cómo hacemos para obtener la coordenada en Y? Esto es el X del vértice, ¿sí? El Y del vértice. El Y del vértice se obtiene reemplazando la función por el X del vértice. En este caso nosotros teníamos las raíces, pero cuando no tenemos las raíces hay una formulita para obtener el X del vértice que es menos B sobre 2 por A. Menos B, ¿quién es? Es el opuesto del término lineal. Sobre 2 por A, que A es el coeficiente principal. Bueno, reemplazamos acá y ¿qué es lo que obtenemos? ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos un número. ¿Qué número? Para el ejemplo va a ser menos 4. Yo ahora les voy a hacer un ejemplo como para que les quede bien clarito. Bueno, con esos valores obtenemos las coordenadas del vértice. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Y necesitamos saber las raíces. Para saber las raíces, lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos donde la curva corta el eje X. Como esta es una función cuadrática, tengo un X al cuadrado, ¿cómo hago? Existe una fórmula que se llama fórmula de Bhaskara o resolvente de Bhaskara, que es lo que me permite encontrar las raíces. Entonces, X1, 2. ¿Por qué escribimos así? Y escribimos así porque son dos raíces. ¿Por qué dos raíces? Porque el X está elevado al cuadrado. Cuando el X está elevado al cuadrado, podemos tener dos raíces. La fórmula es esta. Menos B. Menos B es el opuesto de B. Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Con esta fórmula podemos encontrar las raíces. Bueno, vamos a resolverla algunos ejemplitos como para que ustedes puedan graficar una función cuadrática. Bueno, y igual menos 16x más x al cuadrado más 15. Si nosotros miramos, ¿sí?, esta función, ¿sí?, está desordenada en relación a la función como yo la escribí en un principio. Entonces las vamos a ordenar. Así evitamos confundirnos. X cuadrado menos 16x más 15. Yo les había dicho que mi función cuadrática era de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Quién es a? A es el número que me acompaña a la x al cuadrado. Acá, ¿qué número me está acompañando a la x al cuadrado? Como no tiene ningún número, asumimos que es 1. B. ¿Quién es b? B es el número que me acompaña a la x. En este caso es menos 16. ¿Y quién es c? C es la ordenada al origen, en este caso es 15. Bueno, ¿qué es lo que primero hacemos? Identificamos los coeficientes. Una vez que identificamos los coeficientes, buscamos las coordenadas del vértice. Para eso, como en este caso no tenemos las raíces, el X del vértice lo obtenemos con la fórmula menos B sobre 2 por A. Bueno, el X del vértice menos B. B es menos 16, entonces menos B es el opuesto de B, es 16. Sobre 2 por A es 1. 16 dividido 2, 2 por 1, 2, 16 dividido 2 es 8. El X del vértice es 8. Ahora obtenemos el Y del vértice. ¿Cómo obtenemos el Y del vértice? Y el Y del vértice lo obtenemos haciendo F de 8. F del X del vértice, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es reemplazar el 8
en la función. Entonces me queda 8 al cuadrado menos 16 por 8 más 15. Bueno, acá usamos la calculadora. 8 al cuadrado, 64. Menos 16 por 8, 128 más 15. Entonces, nos queda menos 49. Las coordenadas del vértice, ¿sí?, son 8 y menos 49. Bueno, entonces, tenemos las coordenadas del vértice. Ahora, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar las raíces. El eje de simetría pasa por x igual 8, ¿sí?, que es justo coincide con el x del vértice. Bueno, ¿cómo encontramos las raíces? Con la fórmula de Bhaskara. Mi fórmula que decía x 1, 2 igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bueno, entonces ahora empezamos a reemplazar. Menos b. b es menos 16, menos b es 16. Más menos raíz de b cuadrado menos 16 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es 15. Sobre 2 por 1. Bueno, 16 más menos raíz de menos 16 al cuadrado. Eso da 256. Menos. Acá no nos tenemos que olvidar que se separen términos para poder resolver. 4 por 1, 4. 4 por 15, 60. Menos por más menos, por más menos. Entonces me queda menos 60 sobre 2. Entonces esto es 16 más menos raíz de 196 sobre 2. Esto es 16 más menos, la raíz de 196 es 14 sobre 2. Bueno, y acá ustedes ven que dice más menos, tenemos dos posibles resultados, ¿sí? Un resultado sería 16 más 14 sobre 2 y el otro resultado sería 16 menos 14 sobre 2. Entonces, 16 más 14 sobre 2 es 30 sobre 2, que es 15. Y 16 menos 14 sobre 2 es 2 sobre 2, que es igual a 1. Estas son las raíces. Bueno, ahora si nosotros tenemos que graficar la curva, nos podemos hacer un gráfico de análisis. Tampoco es necesario hacerlo a escala, ¿sí? Entonces, sabemos que nuestra ordenada al origen es 15. Las raíces dijimos que eran 15 y 1. Entonces, 1 y 15. En el punto medio, ¿sí?, 15 más 1, 16. Dividido 2 es 8. ¿Sí? Mi coordenada del vértice. 8. Y 8 en X. ¿Sí? Y en Y era menos 49. Menos 49. O sea, este va a ser mi vértice. Bueno, y ahora otra cosa que es importante, ¿sí?, para saber, acá, estos puntos son simétricos. Todos estos puntos que yo dibuje acá van a tener su simétrico acá. O sea que lo que tenemos que tratar de hacer es que nos quede bastante parejita, ¿sí? Ahí.
cuando corta acá en el eje, esto es el punto 15, que es mi ordenada al origen. Entonces, vamos a tratar de dibujarla lo mejor que podamos, ¿sí? Y esa es mi parábola. Ese es un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo que decir, por ejemplo, el dominio de esta función son todos los valores que puede tomar la variable x. ¿Por qué? O sea, todos los valores de x, el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Y porque si yo acá, por ejemplo, digo el 16 lo reemplazo, voy a tener un valor. Si yo acá digo menos 5, voy a obtener otro valor, ¿sí? Para cualquier valor de x, estas ramas de la parábola van a seguir extendiéndose. Entonces, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Ahora, la imagen de la función. La imagen de esta función son todos los valores que puede tomar la variable y. La variable y, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar todos estos valores, o sea, a medida que va creciendo las ramas, van tomando valores para arriba. O sea, infinitos positivos. Pero para abajo, el último valor que toma es el valor del vértice. Dijimos acá hay un mínimo. Entonces va a ser desde menos 49 hasta infinito positivo. ¿Sí? Esa es la imagen. Bueno, el vértice dijimos que las coordenadas del vértice son estas. Las raíces las obtuvimos, 15 y 1. Concavidad. Bueno, la concavidad de la parábola, si nosotros miramos en el gráfico que hicieron en el trabajo práctico anterior, ustedes tienen las parábolas, o sea, hubo dos ejemplos. Uno que tenía las ramas para arriba y el otro que tenía las ramas para abajo. Esta parábola se dice que es cóncava para arriba. ¿Sí? Las ramas van para arriba y en este es cóncava para abajo. ¿Cuándo la parábola es cóncava para arriba? Cuando el coeficiente principal es positivo. Si nosotros miramos en el ejemplo, ¿sí? Acá es x cuadrado más 2x más menos 3. El x cuadrado está acompañado de un 1 positivo. Y en este otro caso, ¿sí? Es menos 2x cuadrado. El coeficiente principal es negativo. Entonces, la concavidad de la parábola depende del coeficiente principal. En este caso, el coeficiente principal es 1, la concavidad hacia arriba. Alguno de los chicos les puso, las bautizó como que es una carita feliz cuando es cóncava para arriba y una carita triste cuando es cóncava para abajo. Bueno, y ¿qué obtenemos acá? Y en el vértice lo que obtenemos es un mínimo. Ese mínimo está en el punto 8 menos 49. Si necesitamos saber el eje de simetría, es x igual 8. ¿Sí? Yo trazo una recta. Este es el eje de simetría.